Dentro del panorama de la filosofía argentina del siglo XX, hay pocos autores tan originales, innovadores y creativos como Günter Rodolfo Kusch, nacido en Buenos Aires en 1922, de padres alemanes y muerto prematuramente en la misma ciudad a los 57 años de edad, cuando se encontraba en plena producción creadora. En su desvencijado escritorio y revuelta biblioteca convivían, a un tiempo y sin dificultad, Ser y Tiempo de Martin Heidegger con el Popol Vuh o poemas anónimos quechuas junto a la crítica de la razón pura de Kant. En realidad, él era su síntesis, tanto en lo vital, familiar, como en lo intelectual. Y a los libros habría que agregarles dos elementos que también le fueron vitales: el grabador, para ese peculiar trabajo de campo que desde lo antropológico le proporcionaba material directo para su indagación filosófica, y la máquina fotográfica, ojo caliente en sus manos, siempre buscando registrar esa peculiar estética de lo americano. Con ambos podía vérselo tanto en el medio de un carnaval porteño como con una informante directa en la puna jujeña. Y siempre bien aceptado, siempre sabiendo cómo, cuándo y dónde preguntar, a pesar de ese pelo rubio engominado y esos ojos azules que de entrada lo delataban como el gringo. Porque sabía muy bien que lo esencial era participar y entregarse a lo popular, antes que la fría mirada del turista o del arqueólogo académico. En marzo de 1976, la dictadura oligárquico-militar genocida decidió que Kusch y muchos más sobraban en las universidades argentinas. De allí en más se inició su exilio interno. Nuevamente fiel al llamado de la tierra y sin fortuna personal alguna, se refugió en una humilde casita de Maimará, en plena quebrada de Humahuaca. Lo interesante es que lo que él escribía en los libros eran las clases de él. Por consiguiente, leer un libro de Kusch es ameno. Para aquel que lo tuvo, es ameno porque es el mismo discurso. Es como si lo estuviera contando en la presencia, ¿no? Estuviera presente y te lo está contando como si fuera 30 años atrás o 30 años atrás. Por lo menos para mí, ¿no? Tiene que ver bastante con el tema de la cultura y el territorio y el espacio vivido y la naturaleza y la integración del hombre en el medio y el reconocimiento del miedo al medio y el miedo a la vida y el miedo a todo lo que puede pasar y cómo lo conjura América más allá de los centros urbanos, donde se conjura, según él, desde, digamos, los electrodomésticos, desde la pulcritud, desde, bueno, y ese reconocimiento del americano a su miedo a vivir y a su relación con el medio y saber que es ese medio al que tiene que conjurar. Bueno, ahí está un poco la idea de Kusch y la diferencia. Siempre está planteando una diferencia con lo que es el pensamiento urbano, el pensamiento impuesto, los valores impuestos del poder hegemónico, es un poco eso, y cómo se resuelve la vida en otros espacios, ¿no? Siempre en relación con el territorio, con el paisaje. Para el diálogo hay que saber escuchar, porque ¿cuál es el tema del diálogo? Es que el otro me ayude a abrir aquella parte que yo tengo reprimida, o cerrada, o negada, por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. El que me salva es el otro. El castellano tiene dos verbos, el ser y el estar. Y Kusch reivindicaba el estar. El estar es el meramente dejarse ser uno y vivir, porque el ser es proyección, es el ser es el hacer y construir una modificación constante de la propia y recorrer un camino que se supone que es de progreso y avanzar sobre novedades y modificar. No sabe muy bien para qué. Yo siempre digo que lo nuevo no tiene necesariamente por qué ser bueno. Ahora bien, en inglés no hay ser y estar. El to be es... Ahora, ¿cómo hacen para dormir la siesta los pobres gringos si no se dejan nunca estar? Están siempre siendo. Se cagan muriendo de ansiedad. Cuando se produjo el año 1976, los acontecimientos
del 1976, del 24 de marzo, y se echó a mucha gente de la Universidad de Salta. Fuimos a Buenos Aires, en Buenos Aires no había posibilidad de trabajo, y un viaje más que hicimos por esta zona nos llevó a preguntar si es que había lugar, algún terreno, alguna casa que se vendiera. Entonces nos dijeron, era de noche, nos trajeron aquí. La belleza de la serranía que teníamos enfrente nos decidió, casi sin mucho pensarlo, a decir, bueno, esto es para nosotros. Y así fue. Hicimos los trámites de vender lo que teníamos en Buenos Aires y un departamento en la calle Cangallo entonces, presidente Perón hoy, y compramos lo que entonces eran unas piezas nomás, lo demás fuimos agregando con el tiempo y enos aquí. Esta diferencia entre lo que es la historia y la prehistoria realmente es real. La prehistoria es un invento, ¿no? Es un invento en el que se ubican, es un espacio en el tiempo en el que se ubican los pueblos sin escritura. Eso es lo que plantea la antropología, la arqueología, ¿no? Y los pueblos que no son, están desde el pensamiento de Kush, ¿no? Entonces, por eso él va a proponer una visión y un cambio que se va a dar desde ese estar y no desde el ser. Pero aparte ese estar significa otra visión del tiempo y del espacio, una visión más cíclica, mítica. Desde la antropología lo vemos así. La diferencia entre historia y mito es esa. El mito es la historia, la narración de los pueblos no occidentales. Entonces lo que hace Occidente es ubicar el mito en creencias y religión y no en historia. Entonces recuperar el estar es recuperar también el mito como explicación, sería lo que yo entiendo y veo del pensamiento de Kush. La dimensión de lo simbólico fue en América una dimensión abolida, diríamos, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos bastante víctimas de toda una antropología descriptivista de base anglo-norteamericana, ¿no? Que desprecia y que o le tiene miedo o es incapaz de navegar en aguas profundas, como puede ser el caso de la antropología simbólica que sí han desarrollado algunos franceses, y sobre todo franceses, que estuvieron en África, ¿no? El caso de Georges Vallandier, por ejemplo, el primer Baudrillard, el que hizo la sociedad del consumo, por ejemplo, ¿no? Que las mayores críticas a la modernidad occidental vienen de ahí, no vienen de gente, de las mismas personas que promovieron la modernidad, son las mismas que la criticaron. Nosotros, que hemos sido una víctima de esos procesos modernizadores, no hay aquí, no se generó en lo filosófico una crítica. Cuando él habla de un punto de vista americano, está hablando de el lugar donde nos ubicamos para pensar América. Esa es la búsqueda del punto de vista americano, es la búsqueda del suelo desde el cual vamos a pensarnos a nosotros y al mundo americano, como una unidad, ¿no? Eso es pensar en América, por eso, bueno, también hay tanto trabajo que se refiere a Kush, que habla de pensar desde América. Ese es el punto de vista, que tiene un lugar, que no es un punto de vista universal válido para todas las culturas, que tiene un lugar, y cada cultura se define a sí misma, y es en la medida en que está en su lugar y piensa desde ahí. Es un poco la idea que plantea ya en América Profunda y que luego va a seguir trabajando en sus sucesivas publicaciones. Pero ahí mismo se adivina esa comunidad de estar todos en lo mismo, donde yo y Mamani nos fundimos. Es el milagro de estar antes de ser. El fondo común antes de que yo me llame Kush y el hombrecito Mamani. Es un área no pensada e imposible de pensar. El silencio, en suma, y detrás del silencio quizá un símbolo, quizá los dedos de la divinidad, la misma que estuvo arrugando los cerros, una vida realmente en común, la mía, la del viejito y la de la puna.
y todos en silencio.